tal, amigos? Buenos días. Jueves 5 de agosto. Quiero a esta hora darle la bienvenida en los estudios en Quito a Ruth Arregui, superintendenta de bancos. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenida. Muy buenos días, Liz. Un gusto también saludar a las personas que siguen el canal Su Señal en esta mañana. ¿Cómo está? Para nosotros el gusto de tenerla. Hay varios temas que queremos analizar y quiero comenzar con uno que ha causado preocupación, y es que tras el hackeo a una de las entidades públicas, eso no solamente quedó ahí, hablar de qué había pasado con CNT, sino que a raíz de eso pues se generaron una serie de comentarios de que también se había procedido quizás a tratar al menos de sustraerse información de otras entidades. Se nombró en su momento a Petroecuador, el Servicio de Rentas Internas, eso fue lo que se rumoró, y se incluyó incluso a entidades bancarias, no entidades financieras. Ante eso, ¿qué nos puede decir desde la Superintendencia de Bancos? ¿Qué información tienen al respecto? A ver, creo que es importante para todos y sobre todo para los televidentes entender de que en la medida en que han avanzado la tecnología y los procesos de recopilación de información, de bases de datos, estamos enfrentados a los ciberdelitos. Estos ciberdelitos no son una cuestión de hoy, es una cuestión que existe desde hace mucho tiempo, pero que se han recrudecido en los últimos años, porque precisamente el avance de la tecnología ha permitido también el avance de los delitos alrededor de la tecnología. Ahora bien, en términos de lo que es el sistema financiero, usted bien lo acaba de decir, hay otras instituciones en las cuales se ha escuchado respecto de estos delitos, de estos ataques. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el sistema financiero, debo decirle yo que hay algunos elementos que han permitido mitigar el riesgo, precisamente el riesgo que está alrededor de la tecnología. Estos elementos tienen que ver con que la Superintendencia de Bancos tiene una metodología de supervisión por riesgos. Es decir, se identifican los distintos riesgos que están alrededor del negocio bancario, me refiero, y estos riesgos son mitigados en distinta manera. Es decir, tiene usted el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y el riesgo de tecnología. Todos estos tienen un procedimiento de supervisión y tienen también un marco normativo que obliga a las instituciones a hacer determinadas medidas de contingencia, de identificación y de mitigación de esos riesgos. Entonces nosotros en octubre del año 2019 habíamos exigido a las instituciones financieras el poner actualizado su plan de contingencias. Este plan de contingencias tiene aspectos de orden tecnológico, así como tiene aspectos de orden operativo. Entonces, con esos planes de contingencia, a su vez, la Superintendencia de Bancos tiene una planificación anual a través de la cual hace la supervisión del cumplimiento de estas disposiciones por parte de la Superintendencia. Y, por su parte, también las instituciones tienen que responder a estándares internacionales para poder operar. Entonces, esos estándares les obliga también a ellos, de su parte, a cumplir con cierto tipo de normativa. En una primera línea de defensa en los ciberataques, obviamente va a estar la propia institución con todas estas políticas y estrategias de las que le acabo de mencionar. Hay una segunda línea de defensa que tiene que ver con las auditoras internas, las auditoras externas y sus procedimientos de supervisión. Y luego está, por supuesto, la Superintendencia de Bancos con todo este marco normativo del que le acabo de comentar. Sin embargo, también es verdad que los ciberataques y los ciberdelitos se han incrementado desde precisamente los 2-3 últimos años a nivel mundial, no solamente a nivel del Ecuador, sino a nivel mundial. Y hay muchas también tecnologías que se han desarrollado para combatir estos ciberdelitos. Hay incluso países que tienen muchísima especialización en el combate de estos ataques. Por ejemplo, un país que es pionero en este tipo de cosas es Israel. Ellos han desarrollado muchísima tecnología para poder combatir y proteger las bases de datos y las bases de información. En lo que es el sistema financiero,
hay que distinguir también estos ciberdelitos en términos del plagio de, por ejemplo, las páginas web de las instituciones controladas, y hay que distinguir también el hecho de sustraer información directamente de las bases de datos de las instituciones bancarias. En cualquiera de estos casos es un delito, y eso tiene que entender la ciudadanía, es un delito. Y también, como delito, hay un procedimiento expedito que hace la Superintendencia de Bancos, tanto en la supervisión cuanto si es que llega a detectar que efectivamente se producen este tipo de delitos y se traslada a conocimiento para una indagación previa de la Fiscalía General del Estado. Y en este caso, bueno, las entidades bancarias lo desmintieron, quienes se vieron involucradas en este rumor que generó preocupación, como digo, en los clientes. Sabemos que hay procedimientos incluso abiertos en Fiscalía. Y usted aquí ha mencionado lo que es el deber ser de lado y lado, ¿no? De las instituciones por su parte, para evitar, prevenir, proteger la información, y de la Superintendencia de Bancos por otro lado. Pero se pudiera, para tranquilidad de esos clientes, afirmar que esa información está protegida, que está blindada con todos los mecanismos de seguridad, sobre todo por lo que usted ha mencionado. Estos ciberdelitos o ciberdelitos son a nivel mundial. Hay hackers de todas partes del mundo especializados, y en el último tiempo han tenido mayor incidencia, no han cobrado mayor fuerza, y es una tecnología que al mismo tiempo avanza. Ellos van cada vez descubriendo mejores recursos, mostrando más habilidades para poder sustraerse esa información, pedir recompensa por la misma. Entonces, sí vale la pena mencionar eso, ¿no? Si se puede garantizar y afirmar que la información acá en nuestro país está blindada, protegida. Por supuesto. Ahora, este es un riesgo. Entonces, como tal, ¿no es cierto?, los riesgos existen. Los riesgos, lo que hay es que identificarlos y hay que mitigarlos. Ahora bien, dado que este riesgo existe, entonces es necesario el repeler, este tipo de ataques. Entonces, las instituciones bancarias se han especializado en la detección de los riesgos, en la evaluación del daño que pueden causar esos riesgos, y también en la forma de cómo mitigar esos riesgos. Y a su vez, cuando yo hablo de repeler, entonces, de la misma manera en que detectan esos riesgos, también tienen formas, tecnología para poder contrarrestar esos riesgos. Entonces, básicamente, en términos del hackeo de las bases de información, son muy pocos los eventos que se han producido en términos, creo yo, del país, a pesar de que existe el riesgo. Pero dentro de las instituciones bancarias, el mayor de los riesgos de los ciberataques se producen más bien en el plagio de las páginas web de las instituciones controladas. Me refiero no al plagio de sus páginas, sino a una emulación, a una fachada que hacen los delincuentes para poder entonces, a través de esa fachada, engañar, timar, robar las claves de los cuentavientes, de los cuentacorrentistas, incluso de las cooperativas de ahorro y crédito. Y con ese plagio, entonces lo que hacen es utilizar básicamente esas claves tanto para dañar o robar dinero de las cuentas bancarias, y también para hacer un mal uso de las tarjetas de crédito o de débito. Básicamente, en torno a eso es que se han presentado los delitos o los ciberdelitos en el sistema financiero. Por eso es que hay que tener cuidado, ¿no? Porque a uno le llega a veces un correo del banco supuestamente para que actualices tus datos, y es una manera de poder acceder a esa información. Eso también, como ciudadanos, tenemos que estar siempre pendientes y alerta, ¿no? Pero usted ha mencionado, son muy pocos los casos. Ahora último, que se rumoró había pasado, lo descartaría. No ha habido este robo de información a ninguna entidad bancaria, ni se ha visto vulnerada, como digo, estas bases de datos entonces. Bueno, yo le digo concretamente en dónde se producen estos ciberataques. Ahora, de las instituciones financieras, nosotros tenemos 24 instituciones bancarias privadas. De esas 24 instituciones bancarias, es evidente que
la capacidad, digamos, de los delincuentes siempre va a estar presente en aquellas instituciones que tengan o mayor presencia a nivel nacional o que sean más grandes, digamos, en el sistema bancario, porque van a tener mayor exposición a los riesgos. Sin embargo, de las 24 instituciones, son alrededor de 12 instituciones las que en algún momento han visto este tipo de delito que hacen estas personas que quieren robarse el dinero de los cuentavientes y de los cuentacorrentistas. Es tanto que la Superintendencia de Bancos permanentemente ha venido haciendo una serie de campañas informativas, por una parte, y campañas de prevención también, por otra parte, ante la ciudadanía y ante las autoridades de control, porque tenemos que hacerlo de manera conjunta, ¿no es cierto? Entonces nosotros en nuestros procedimientos lo hacemos a través de los medios de comunicación, a los cuales agradecemos por la sensibilidad para poder llevar esta información a la ciudadanía, y lo hacemos también con las autoridades como por ejemplo la Policía Nacional, como por ejemplo la Fiscalía del Estado e incluso a nivel de las otras superintendencias. La de Compañías, Seguros y Valores, la de Economía Popular y Solidaria también. Y con eso tratamos de mitigar este riesgo que puede exacerbar la situación, digamos, incluso la falta de información por parte de la ciudadanía. Y por eso es importante, y lo hemos dicho varias veces, que acudan a autoridad competente. Es decir, la información tiene que venir de una autoridad competente para que las personas realmente estén bien informadas, no en rumores. Creo que eso no nos ayuda en absoluto a ninguno de nosotros. Súper importante resaltarle. Quisiera ahora también aprovechar y tratar otros temas, ¿no? Ya estamos en este segundo semestre del año, 5 meses para que se acabe este 2021. ¿Y cuál es la situación del sistema bancario después de 18 meses de pandemia? Ventajosamente, yo le puedo contar que así como nosotros rápidamente en el año 2019 exigimos estos planes de contingencia, también lo he comentado con usted, lo he comentado con la ciudadanía, en aras de llegar a un estándar que es el estándar de Basilea III, conjuntamente diseñamos con las instituciones bancarias controladas, diseñamos una hoja de ruta que nos llevaba más o menos por el año 2024 a poder cumplir algunos de los hitos que son necesarios para ese estándar. Dentro de eso, evidentemente, una de las cosas más importantes es, por supuesto, un adecuado capital de las instituciones financieras. Y entonces nosotros habíamos requerido la capitalización de las utilidades que se obtuvieron en el año 2019 en al menos el 73% en promedio. Esto quiere decir que cuando entramos en el túnel como se da en llamar, de la pandemia, cuando entramos en ese túnel, la industria bancaria entró fortalecida. Entró con planes de contingencia por una parte y por otra parte con una capitalización que se hizo de esas utilidades del año 2019. Luego vinieron unas medidas de carácter preventivo, prospectivo, pero además son de carácter temporal. Esas medidas lo que buscaban era dar alivio financiero a los hogares, a las familias, etcétera, etcétera. De esto, evidentemente, hay otras medidas que tienen que ver con el mantener la liquidez del sistema bancario en la época de pandemia. Hoy las cosas se han ido restableciendo en la medida también en que las actividades económicas y productivas se han ido restableciendo. Entonces, los hogares, las empresas ya han vuelto a hacer los pagos, incluso ya no han recurrido a lo que tiene que ver con las medidas de diferimiento de créditos, y entonces todo esto que sucedió en un momento dado, que fue el diferimiento, que tuvimos una cartera de alrededor de 10.800 millones de dólares diferida en junio del año 2020, hoy en día ya ha ido secuencialmente disminuyendo hasta que en este momento la cartera diferida llega alrededor de 5.200 millones de dólares. Es decir, como $5.000, digamos redondeando la cifra, como $5.000
ya no están en cartera diferida, ya están precisamente en la cartera normal, en operaciones de crédito. También es importante mencionar que en el momento del pico, que fue junio del 2020, teníamos alrededor de 2 millones de operaciones diferidas. Hoy ya no son 2 millones, llegan a 700.000 operaciones más o menos diferidas. Entonces, todo esto da cuenta de que efectivamente, por una parte, los hogares y las empresas han logrado restablecer su productividad, su situación económica, etcétera. Pero también da cuenta de que los procesos de recuperación de las entidades bancarias también han mejorado. Entonces, en materia crediticia, incluso la cartera ha crecido en alrededor de $1.000 millones. Me refiero a este periodo, ¿no es cierto? Y en lo que tiene que ver con los depósitos del público, que también nosotros tuvimos una reducción en el momento de la pandemia, porque las personas sacaron sus ahorros pensando de que iban a necesitarlos, y entonces hubo una pequeña reducción de los depósitos. Hoy en día los depósitos han vuelto a crecer. Entonces, estos dos indicadores que dan cuenta de la actividad del sistema bancario son positivos y tenemos una previsión de crecimiento. Pero también tenemos en este periodo un mayor índice de solvencia, que esto es muy importante y que lo sepa también la ciudadanía, que estamos en el 14.47 puntos de la solvencia, que no lo hemos tenido en todo este periodo desde el año 2017 y tal. Entonces, esto nos permite, creo yo, tener tranquilidad respecto de la sanidad del sistema financiero y esperamos también que en la medida en que ha ido reduciéndose la morosidad de la cartera, porque usted también acuérdese que en un momento en donde no hubieron los pagos a tiempo, se incrementó ligeramente la morosidad. Hoy esa morosidad de la cartera también ya ha regresado a los índices anteriores a la pandemia. Y quiero preguntarle rápidamente, señora superintendenta, porque ya nos queda poco tiempo, sobre una propuesta que sale de la Superintendencia de Bancos y que tiene relación con el tema de las tasas de interés. Si bien se está palpando una reducción por parte de los bancos hacia los deudores en ese sentido, lo cierto es que se ha identificado que ya ese sistema para establecer tasas de interés llega a ser ya hasta cierto punto obsoleto. Y ahí surge una propuesta presentada al Banco Central. ¿Cómo él ve el encaminar dicha propuesta, que tengo entendido incluso ya se le aplica o se le aplica más bien en otros países y que se ha comprobado pues es viable? Mire, en enero del año 2020 nosotros habíamos hecho ya una propuesta que lo que buscaba era mejorar la metodología del establecimiento de la tasa de interés en el Ecuador, porque el sistema que en este momento tenemos, o mejor dicho, el sistema que teníamos en ese momento es un sistema de fijación de techos. Entonces, en todas las industrias, no solamente en la industria bancaria, si usted tiene un techo en el precio, en general toda la industria va a tratar de pegarse al techo. Y eso no produce competencia, no produce competitividad y por tanto en el Ecuador ha producido históricamente exclusión financiera, no inclusión financiera. Entonces era necesario corregir este sistema de establecimiento de las tasas. Y efectivamente nosotros en el noviembre del año pasado ya la Junta expidió una resolución con las recomendaciones, por supuesto, del Banco Central, porque usted sabe que es el Banco Central el que debe llevar las iniciativas de la tasa de interés a la Junta de Política y Regulación Monetaria. Pero alimentado de todos estos insumos presentados por las distintas superintendencias, incluyendo nuestra superintendencia de bancos, con esos insumos lo que se logró es por lo menos el reducir los segmentos de crédito. Acuérdese que en el año 2008 en el Ecuador los segmentos de crédito eran 8 y se fueron incrementando de una manera desmesurada hasta llegar a 23 segmentos de crédito. Y esos 23 segmentos de crédito lo único que hacían era arbitraje regulatorio, es decir, no favorecían realmente a los usuarios, a los clientes, a los prestamistas, sino que permitía una distorsión dentro del mercado.
Entonces, al haber reducido los segmentos de crédito, lo que se pretende es quitar también este tipo de distorsión dentro del mercado, y ahora ya rigen 13 segmentos de crédito. Aún así, es importante entonces revisar nuevamente esta metodología de cálculo, y la propuesta es una tasa prime. Una tasa prime es una tasa que busca ser una tasa de referencia, una tasa marcadora, que se fija alrededor de los créditos comerciales, básicamente los mejores calificados, para que esa tasa entonces sirva de referencia y se ancle tanto los mismos créditos que se dan comerciales, cuanto los de los otros segmentos de crédito, es decir, consumo, microcrédito. Y eso sería entonces lo que está ahora en análisis, para ver si es que se toma la decisión de hacer ese cambio, es lo que entenderíamos. Se nos acaba el tiempo ya, señora superintendenta. Y es lo que está pendiente, sí, lo que digo, ¿no? De obtener una respuesta por parte del Banco Central, a ver si se da ese cambio entonces. Solamente le cierro la idea con que este tipo de tasa referencial o tasa prime es la que se utiliza en países europeos, en países también del continente americano, en mejores prácticas. Lo hace Estados Unidos, lo hace Panamá, lo hace Chile, lo hace México, también lo hace Colombia. Entonces creemos nosotros que esa es una mejor metodología para el establecimiento de tasas de interés. Habrá que ver si es que así lo consideran y se da paso a esa propuesta. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros en los desayunos de 24 horas. Gracias.